Porque se supone que cuando no está reunido carece de voluntad, y bastaría que no se reuniera todo por impulso unánime para que no se supiera si el verdadero cuerpo legislativo era la parte reunida o la que no se reuniera. Ni ha de tener el derecho de disolverse él mismo, porque podría ocurrir que no se disolviera nunca, lo que sería peligroso, en el caso de que quisiera atentar contra el poder ejecutivo. Por otra parte, en unos tiempos es más oportuna que en otros la reunión de la Asamblea Legislativa. De suerte debe ser el Poder Ejecutivo quien convoque la Asamblea y suspenda sus deliberaciones, con arreglo a circunstancia que debe conocer. Si el Poder Ejecutivo no tiene el derecho de contener los intentos del Legislativo, este será un poder despótico, porque pudiendo atribuirse toda facultad que se le antoje, anulará todos los demás poderes. Pero no conviene la recíproca. El poder legislativo no debe tener la facultad de poner trabas al Ejecutivo, porque la ejecución tiene sus límites en su naturaleza y es inútil limitarla. Por otra parte, el poder ejecutor se ejerce siempre en cosas momentáneas. Y el poder de los tribunales de Roma era vicioso, porque no se paraba solamente en la legislación, sino que se extendía a la ejecución, de lo que resultaban grandes males. Pero si el poder legislativo, en un Estado libre, no debe inmiscuirse en las funciones del Ejecutivo ni paralizarlas, tiene el derecho y debe tener la facultad de examinar de qué manera las leyes que él ha hecho han sido ejecutadas. Es la ventaja que tiene este gobierno sobre el de Creta y el de Lacedemonia, donde el Cosmos y los Éforos, 10, no daban cuenta de su administración. De todas maneras, y sea cual fuere su fiscalización, el cuerpo legislativo no debe tener el derecho de juzgar a nadie y mucho menos al que ejecuta. La conducta y la persona de éste deben ser indiscutibles, sagradas, porque su persona tan necesaria al Estado, para que el cuerpo legislativo no se haga tiránico, desde el momento que fuera acusada y juzgada la libertad desaparecería. En este caso el Estado dejaría de ser una monarquía, sería una república sin libertad. Pero como el que ejecuta no puede hacerlo mal, sino por culpa de malos consejeros, que odian las leyes como ministros, estos son los que deben ser perseguidos y penados. De no ser así, el pueblo no recibiría jamás satisfacción ni podría pedir cuenta de las injusticias que se hicieran. 11. Aunque en general no debe juzgar el poder legislativo, hay aquí tres excepciones fundadas en el interés particular del que haya de ser juzgado. Los grandes siempre están expuestos a la envidia, y si fueran juzgados por el pueblo correrían peligro, pues no tendrían el privilegio que el último de los ciudadanos tiene en las naciones libres, el de ser juzgado por sus iguales. Es preciso, pues, que los nobles comparezcan, no ante los tribunales ordinarios, sino ante la parte del cuerpo legislativo formada por los nobles. Podría ocurrir que la ley, que es al mismo tiempo previsora y ciega, fuese, en casos dados, excesivamente rigurosa. Pero los jueces de la nación, como es sabido, no son más ni menos que la boca que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden mitigar la fuerza y el rigor de la ley misma. Por eso es necesario que se constituya en tribunal, y juzgue, la parte del cuerpo legislativo a que dejamos hecha referencia, porque su autoridad suprema puede moderar la ley a favor de la ley misma, dictando un fallo menos riguroso que ella. También podría suceder que algún ciudadano, en el terreno político, violara los derechos del pueblo y cometiera delitos que los magistrados ordinarios no supieran o no pudieran castigar. Pero, en general, no juzga el poder legislativo, no puede hacerlo, y menos en este caso particular en el que se representa a la parte interesada, que es el pueblo. El poder legislativo no puede ser más que acusador. ¿Y ante quién ha de acusar? Habrá de rebajarse ante los tribunales ordinarios, inferiores a él, y que por esa misma inferioridad habrían de inclinarse ante la autoridad de tan alto acusador. No, es indispensable, para conservar la dignidad del pueblo y la seguridad de cada uno, que la parte popular del cuerpo. 10. Véase la República de Aristóteles, libro 2, caps. IX. 11. A los magistrados romanos se les podía acusar después de terminada su magistratura. Véase Dionisio de Halicarnaso, libro 9, donde se refiere al tribuno Genucio.
legislativo acuse ante la parte del mismo cuerpo que representa a los nobles, ya que esta parte no tiene las mismas pasiones que aquella ni los mismos intereses. Tal es la ventaja que ofrece este gobierno, si se le compara con la mayor parte de las repúblicas antiguas, en las cuales se daba el abuso de que el pueblo era, al mismo tiempo, juez y acusador. El poder ejecutivo, como dicho queda, toma parte en la labor legislativa por su facultad de restricción o veto, sin la cual se vería pronto despojado de sus prerrogativas. Pero si el poder legislativo interviniera en las funciones del Ejecutivo, este último perdería su autoridad y su eficacia. Que tuviera el monarca la menor parte en la obra legislativa, por la facultad de estatuir, y no habría libertad. Pero como necesita defenderse, la toma por la facultad de resistir, de impedir. La causa del cambio de gobierno en Roma, fue que el Senado, teniendo una parte del poder ejecutivo, y los magistrados otra, no poseía como el pueblo la facultad de impedir. He aquí, pues, la constitución fundamental del gobierno de que hablamos. Compuesto de dos partes el poder legislativo, la una encadenará a la otra por la mutua facultad del veto. Ambas estarán ligadas por el poder ejecutivo, como este por el legislativo. Estos tres poderes, puesto que hay dos en el legislativo, se neutralizan produciendo la inacción. Pero impulsados por el movimiento necesario de las cosas, han de verse forzados a ir de concierto. Como el poder ejecutivo no forma parte del legislativo más que por su facultad de impedir, está incapacitado para entrar en el debate de las diversas cuestiones que surjan en los asuntos de gobierno. Es innecesario que proponga, pues facultado para rechazar toda clase de proposiciones, puede muy bien desaprobar las que considere inconvenientes. En algunas repúblicas de la antigüedad, en las que el pueblo en masa discutía la cosa pública, era natural que el poder ejecutivo prestara mociones para discutirlas con el pueblo. De no ser así, hubiera habido en las resoluciones del gobierno una confusión extraña. Si el poder ejecutivo estatuyera sobre imposición de cargas o tributos de otro modo que por consentimiento, ya no habría libertad, puesto que se haría poder legislativo en el punto más importante de la legislación. Si el poder legislativo estatuye sobre las cargas públicas, no para cada año sino para siempre, se arriesga a perder su libertad, porque ya no dependerá el poder ejecutivo del legislativo. En posesión el primero del derecho de cobrar los impuestos votados por el segundo, ya aquel no necesitaba de esta. Lo mismo ocurre si el poder legislativo estatuye de una vez para siempre, y no de año en año, las fuerzas terrestres y marítimas que debe confiar al poder ejecutor. Para que este poder no sea opresor, es necesario que las tropas a él confiadas sean pueblo, que tengan el mismo espíritu que el pueblo como en Roma hasta la época de Mario. Para que suceda así, no hay más que dos medios, o que los alistados en ejército dispongan de bienes suficientes para responder de su conducta, y se alisten solo por un año, como se hacía en Roma, o que si ha de haber un ejército permanente en el que se enganche lo más vil de la nación, tenga el poder legislativo la facultad legal de disolverlo cuando lo crea necesario, y que los soldados vivan entre los ciudadanos, sin campamento separado, ni plazas de guerra, ni cuarteles. Una vez constituido el ejército, no debe ya depender inmediatamente del cuerpo legislativo, sino del poder ejecutivo. Y esto es natural, pues la acción es más propia de la ejecución que de la deliberación. Por su manera de pensar, los hombres hacen más caso del valor que de la timidez, de la actividad que de la prudencia, de la fuerza que de las razones. El ejército menospreciará siempre al Senado y respetará a sus oficiales. No obedecerá las órdenes que le dé una corporación de gentes que considera tímidas y, a su entender, indignas de mandarlo. Tan pronto como el ejército dependa únicamente del cuerpo legislativo, el gobierno será militar. Y si alguna vez ha sucedido lo contrario, sería por circunstancias no comunes. Que el ejército se hallaba diseminado, que cada cuerpo estaba en diferente provincia, que las capitales eran plazas bien situadas en las cuales no había tropas. Holanda está aún más segura que Venecia. Levantando las esclusas, las tropas sublevadas serían sumergidas o se morirán de hambre, porque no residen en las ciudades que podrían suministrarles víveres.
Si gobernado el ejército por el cuerpo legislativo hubiera circunstancias particulares que impidieran la transformación del gobierno civil en gobierno militar, se caería en otros inconvenientes. Una de dos. O el ejército derribaría al gobierno, o el gobierno debilitaría al ejército. Quien lea la admirable obra de Tácito sobre las costumbres de los germanos, 12, verá que de ellos han tomado los ingleses la idea de su gobierno político. Un sistema tan hermoso nació en las selvas. Como todas las cosas humanas tienen fin, el Estado que decimos perderá su libertad, perecerá. Roma, Lacedemonia y Cartago perecieron. Pereciera cuando el poder legislativo esté más viciado que el ejecutivo. No me propongo examinar aquí si los ingleses gozan actualmente de esa libertad o no. Me basta consignar que la tienen establecida en sus leyes. No quiero saber más. Yo no pretendo con lo dicho, ni rebajar a los demás gobiernos ni suponer que esa extremada libertad política deba mortificar a los que gozan de una libertad moderada. ¿Cómo es posible que yo diga eso, creyendo como creo que no el exceso de razón es siempre deseable, y que los hombres se acomodan casi siempre a los medios mejor que a los extremos? Harrington en su Oceana, ha examinado también hasta qué grado de libertad puede llevarse la constitución política de un Estado. Pero de él puede decirse que no ha buscado esa libertad sino después de haberla desconocido, y que ha edificado Calcedonia teniendo a la vista la playa de Bizancio. Capítulo 7. De las monarquías que conocemos. Las monarquías que conocemos no tienen, como la de que hablamos, la libertad por objeto directo. A lo que tienden es a la gloria de los ciudadanos, del Estado y del príncipe. Más de esa gloria resulta un espíritu de libertad que, en dichos estados, puede hacer cosas grandes y contribuir a la felicidad tanto como la misma libertad. 12. De minoribus rebus principes consultant, de majaribus omnes citamen utea quoque, quorum penes plebem arbitrum asi, apud principos pertraxientur. Será posible, dice Voltaire, que la Cámara de los Pares, la de los Comunes, el Tribunal de Justicia y el del Almirantazgo vengan de la Selva Negra. Con igual razón podríamos decir que los sermones de Tillotson y de Smarlrich proceden de los que compusieron antaño las brujas tudescas, aquellas que juzgaban de los resultados de la guerra según la manera de correr la sangre de los prisioneros inmolados. Vendrán también las manufacturas de Inglaterra de las selvas en que los germanos, al decir de Tácito, preferían vivir de la rapiña a trabajar para vivir. ¿Por qué no haber descubierto que la dieta de Ratisbona, más bien que el Parlamento de Inglaterra, nació en los bosques de Alemania? Ratisbona ha podido, más que Londres, aprovechar un sistema de origen alemán. Los tres poderes no están organizados en esas monarquías según el modelo de la Constitución de que tratamos. En ellas tiene cada uno su función particular, pues se distribuyen de manera que se acerquen más o menos a la libertad política. Y si no se acercaran, la monarquía no podría menos de degenerar en despotismo. Capítulo 8. Porque los antiguos no tenían una idea bien clara de la monarquía. Los antiguos no conocieron el gobierno fundado en una asamblea de nobles, y menos todavía el fundado en un cuerpo legislativo formado por los representantes de una nación. Las repúblicas de Grecia y las de Italia eran ciudades que tenían cada una un gobierno y que reunían todos los ciudadanos dentro de sus muros. Antes que los romanos hubieran englobado todas las repúblicas, puede decirse que no había reyes en ninguna parte, ni en Italia, ni en las Galias, ni en España, ni en Germania. 13. En todos estos casos había distintos pueblos que eran pequeñas repúblicas. El África misma estaba sometida a una república grande. El Asia Menor estaba ocupada por las colonias griegas. No había ejemplo de diputados de las ciudades, no de asambleas de los estados. Había que ir hasta Persia para encontrar el gobierno de uno solo. Es verdad que hubo repúblicas federativas, esto es, federaciones de ciudades, algunas de las cuales enviaban diputados a una asamblea. Pero digo que no hubo monarquía ninguna ajustada a este modelo. Ved de qué modo se formaron las primeras monarquías. Las naciones germánicas, invasoras y conquistadoras del Imperio Romano, bien sabido es que eran muy libres. No hay más que leer lo que nos dice Tácito sobre las costumbres de los germanos. Los conquistadores se esparcieron por el país, vivían en los campos, muy poco en las ciudades.
Cuando estaban en Germania, toda la nación podía reunirse. Cuando se dispersaron conquistando, ya no pudieron. Sin embargo, necesario fue que la nación deliberase, como antes de la conquista, lo hizo por medio de representantes. He aquí, pues, el origen del gobierno gótico entre nosotros. Fue al principio una mezcla de aristocracia y monarquía. Tenía el inconveniente de que el pueblo era esclavo. Con todo era un buen gobierno, porque llevaba en sí la capacidad de reformarse. Empezó a establecerse la costumbre de otorgar patentes de liberación. Y muy pronto la libertad civil del pueblo, combinada con las prerrogativas. 13. Pero en la misma época había reyes en Macedonia, en Siria, en Egipto, etc. Crevier, de la nobleza y del clero y con el poder de los monarcas, dio por resultado un admirable concierto. No creo que haya existido en el mundo un gobierno tan bien equilibrado como lo fue el de cada parte de Europa, mientras aquel gobierno subsistió. Es sorprendente que la corrupción del gobierno de un pueblo conquistador haya formado la mejor especie de gobierno que los hombres hayan podido imaginar. Capítulo IX. Manera de pensar de Aristóteles. Visiblemente aparecen las dudas de Aristóteles cuando trata de la monarquía. Establece 5 especies. No las distingue por la forma de su constitución, sino por cosas que son accidentales, como los vicios o las virtudes del príncipe, o bien por cosas extrañas, como la usurpación de la tiranía o la transmisión de la tiranía de unas a otras manos. Aristóteles pone entre las monarquías el imperio de los persas y el reino de la Lacedemonia. Pero, ¿quién no ve que el uno es imperio despótico y el otro una república? Los antiguos, que no conocían la distribución de los 3 poderes en el gobierno de uno solo, no podían tener una idea exacta de la monarquía. Capítulo X. Manera de pensar de otros políticos. Para dar alguna elasticidad al gobierno de un solo hombre, imagino a Rivas, rey de Epiro, una monarquía que era más bien una república. 14. Véase Justino, libro 17. El monarca citado por Montesquieu no renunció al trono de Egipto. Al contrario, quiso dar a su monarquía mayor estabilidad, promulgando leyes sabias cuyo espíritu había él bebido en Atenas. Creó un senado y estableció magistrados, no para someterse a ellos, sino en calidad de súbditos. Vivió y murió como rey, dejando por sucesor a su hijo Neoptilemo que fue padre de Olimpia, la madre de Alejandro Magno. Los reyes de Epiro subsistieron hasta que Paulo Emilio destruyó el estado que regían. Los molosos, no sabiendo cómo limitar el mismo poder, acordaron tener 2 reyes en lugar de uno. 15. Pero lejos de debilitar el mando, lo que debilitaron fue el estado. Querían reyes rivales y tuvieron reyes enemigos. 2 reyes, reinando conjuntamente no eran tolerables más que en la Lacedemonia. Allí no formaban ellos la Constitución, sino que eran parte de la Constitución. Capítulo sí. De los reyes de los tiempos heroicos, entre los griegos. En sus tiempos heroicos fundaron los griegos una monarquía que no subsistió. Los que habían inventado artes, combatido por el pueblo, reunido gentes dispersas o dándoles tierras para que las labraran, obtenían el reino para ellos y lo transmitían a sus hijos. Eran reyes, sacerdotes y jueces. Aquella era una de las 5 especies de monarquía de que no habla Aristóteles. 16, y la única en verdad que puede despertar la idea de la constitución monárquica. Pero el plan de aquella constitución es opuesto al de nuestras monarquías actuales. En aquella, los 3 poderes estaban repartidos de manera que el pueblo tenía el poder legislativo, y el rey el poder ejecutivo con la facultad de juzgar. 17, mientras en las monarquías de hoy, el monarca tiene el poder ejecutivo y el legislativo, a lo menos en parte el legislativo, pero no juzga. En el gobierno de los reyes de los tiempos heroicos, los 3 poderes estaban mal distribuidos. Aquellas monarquías no podían subsistir, pues legislando el pueblo, tenía en su mano cuando se le antojara suprimir la realeza, como al fin lo hizo en todas partes. Un pueblo libre que tenía el poder legislativo, un pueblo encerrado en una ciudad, donde todo lo que es odioso había de serle más odioso todavía, no era fácil que encontrara buenos jueces. La obra maestra de la legislación es saber dar con acierto el poder de juzgar. Pero en ninguna mano podía estar peor que en la que tenía ya el poder ejecutivo. Terrible monarca el que junta ambos poderes.
pero al mismo tiempo, no poseyendo el tercero, mal podía defenderse contra la legislación. Tenía sobrado poder y no tenía bastante. No se había descubierto aún la verdadera función del príncipe, que es la de elegir los jueces y no juzgar él mismo. Lo contrario hacía verdaderamente insoportable el gobierno de uno solo. Todos estos reyes fueron expulsados. 15. Aristóteles, Política, libro 5, cap. IX. Montesquieu parece haber sacado una consecuencia falsa de lo que dice Aristóteles, pues los molosos no tuvieron nunca más de un rey. 16. Aristóteles, Política, libro 3, cap. 14. 17. Véase lo que nos dice Plutarco ni la vida de Teseo. Véase también el libro de Tucidides. Los griegos no imaginaron la buena distribución de los tres poderes en el gobierno de uno solo, únicamente la encontraron en el gobierno de varios y llamaron policía a esta clase de constitución. 18. Capítulo 12. Del gobierno de los reyes de Roma y cómo se distribuyen allí sus tres poderes. El gobierno de los reyes de Roma tenía alguna semejanza con el de los reyes de los tiempos heroicos de Grecia. Cayó, como los otros, por su vicio general, aunque por sí mismo era muy bueno. Para que se comprenda lo que era aquel gobierno, distinguiré el de los 5 primeros reyes, el de Servio Tulio y el de Tarquino. El rey era electivo, y en la elección de los 5 primeros tomó gran parte el Senado. A la muerte del rey, discutía el Senado, ante todo, si había de conservarse la forma de gobierno establecida. Si acordaba mantenerla, procedía a nombrar un magistrado de su propio seno para que eligiera al que había de ceñir la corona. 19. El Senado aprobaba la elección. Le tocaba al pueblo confirmarla, a los augures garantizarla. Si faltaba alguna de estas tres condiciones, había que proceder a otra elección. La Constitución era, a la vez, monárquica, aristocrática y popular. Gracias a esta armonía, jamás hubo discusiones, rivalidades ni celos en los primeros reinados. El rey mandaba los ejércitos y presidía los sacrificios, tenía la facultad de juzgar en materia civil, 20, y en materia criminal, 21, convocaba al Senado, reunía el pueblo, sometía a este determinadas cuestiones y resolvía otras con aquel. Gozaba el Senado de gran autoridad. Los reyes, para juzgar, se asociaban con frecuencia a algunos senadores. No llevaban cuestión alguna a la aprobación del pueblo sin que el Senado la hubiera discutido. El pueblo tenía el derecho de elegir los magistrados, de aceptar o no las leyes nuevas, y cuando el rey lo permitía, el de declarar la guerra y hacer la paz. Lo que el pueblo no tenía era el poder de juzgar, cuando Tulio Hostilio dejó al 18. Aristóteles, Política, libro 4, cap. 8. 19. Dionisio de Halicarnaso, libro 2, página 120, y libro 4, páginas 242 y 243. 20. Véase Tito Livio, libro I. Véase Dionisio de Halicarnaso, libro 4, página 229. 21. Dionisio de Halicarnaso, libro 2, página 118, y libro 3, página 171. Pueblo. El juicio de Horacio, fue por razones particulares que Dionisio de Halicarnaso expone. 22. La Constitución cambió con Servio Tulio. 23. El Senado no tuvo parte en su elección. Se hizo proclamar por el pueblo. Se despojó de los juicios civiles y no se reservó más que los criminales. 24. Llevó directamente a la sanción del pueblo casi todos los asuntos, y le alivió de impuestos, haciendo que pesaran exclusivamente sobre los patricios. De este modo, a medida que debilitaba el poder real y la autoridad del Senado, iba aumentando el poder del pueblo. 25. Tarquino, que miraba a Servio Tulio como un usurpador, no se hizo elegir por él Senado ni por el pueblo. Tomó la corona como por derecho hereditario. Exterminó a la mayoría de los senadores y no consultó jamás a los que dejó con vida. Su poder aumentó, pero lo que el poder real tenía de odioso, en él se hizo más odioso aún. Usurpó el poder del pueblo. Hizo leyes por sí, no solamente sin el pueblo, sino contra el pueblo. Hubiera reunido los tres poderes en su persona, pero llegó un momento en que el pueblo, acordándose de que era legislador, acabó para siempre con Tarquino.
Capítulo 13. Reflexiones generales sobre el estado de Roma después de la expulsión de los reyes. No es posible desentenderse de los romanos. Hoy mismo, al ir a Roma se prescinde de los palacios modernos para buscar y ver las viejas ruinas. Así la mirada que ha contemplado el esmalte de las praderas, gusta de ver las rocas y las montañas. Las familias patricias habían tenido en todo tiempo grandes distinciones y prerrogativas. Si estas fueron grandes en tiempo de los reyes, se hicieron más importantes después de su expulsión. Esto descontentaba a los plebeyos y quisieron limitarlas. Hubo contiendas y disputas sobre la Constitución, que no perjudicaban en forma alguna a la forma de gobierno, pues con tal que las magistraturas conserven su autoridad, poco importa que los magistrados sean de unas familias o de otras. Una monarquía selectiva, como la de Roma, supone forzosamente un cuerpo aristocrático bastante poderoso para sostenerla, sin lo cual la monarquía se trueca sin tardar en tiranía o en estado popular. 22. D.H. Libro 3, página 159. 23. D.H. Libro 4, 24. Se privó de la mitad del poder real, dice Dionisio de Halicarnaso, libro 4, página 229. 25. Se creyó que, a no ser por Tarquino, Servio Tulio hubiera establecido el gobierno popular. D.H. Libro 4. Pero un Estado popular no tiene necesidad de familias distinguidas para mantenerse, lo que motivó que los patricios, tan necesarios a la constitución del tiempo de los reyes, llegaron a ser una parte superflua de la constitución en tiempo de los cónsules. El pueblo pudo rebajarlo sin perjuicio alguno y cambiar la constitución sin corromperla. Cuando Servio Tulio hubo rebajado a los patricios, Roma hubo de pasar de las manos de los reyes a las del pueblo. Pero el pueblo podía rebajar a los patricios sin temor de caer en manos de los reyes. Un Estado puede cambiar de dos maneras, por reforma de la Constitución, y porque la misma se corrompa. Cuando cambia la Constitución, conservando sus principios, es reforma, es corrección. Cuando se pierde sus principios, es que degenera, cambio es corrupción. Roma, después de la expulsión de los reyes, debía ser una democracia. El pueblo tenía ya el poder legislativo. El sufragio unánime del pueblo había echado a los reyes, y si no persistía en su voluntad unánime en cualquier instante podían volver los tarquinos. Pretender que había querido echarlos para caer en la esclavitud de unas cuantas familias, no es razonable. Exigía la situación desde entonces una verdadera democracia. No lo era, sin embargo. Fue preciso tener a raya el poder de los magnates, poner límites al tradicional influjo de los primates y de los pudientes, y que las leyes fueran democráticas. Sucede a menudo que los estados florecen más en el tránsito insensible de una constitución a otra, que lo harían con una u otra constitución. Y es que entonces funcionan con regularidad todos los resortes de gobierno, que todos los ciudadanos abrigan pretensiones, que unos a otros se atacan, o se acarician, que existe, en fin, una noble emulación entre los defensores de la Constitución que acaba de pasar y los que prefieren la nueva Constitución. Capítulo 14. La distribución de los tres poderes empezó a cambiar desde que los reyes fueron expulsados. Cuatro cosas, principalmente, impedían la libertad de Roma. Primera, que únicamente los patricios obtenían los empleos religiosos, políticos, civiles y militares. Segunda, que se dieron al consulado facultades, un poder exorbitante. Tercera, que el pueblo era despreciado. Cuarta, que al mismo pueblo se le dejaba escasa influencia o ninguna en los sufragios. Estos fueron los cuatro abusos que el pueblo corrigió. Primero, estableciendo que los plebeyos podían aspirar a ciertas magistraturas. Poco a poco pudo conseguirse que tuvieran participación en todas, excepto a la de entrerrey. Segundo, descomponiendo el consulado en varias magistraturas, creando los pretores, 26, a los que dio poder para juzgar en los asuntos privados, nombrando cuestores, que juzgaban los delitos públicos, estableciendo ediles, que se cuidaban de la política, y tesoreros, encargados de administrar los fondos públicos. Por la creación de los censores se les quitó a los cónsules una parte del poder legislativo. Las principales prerrogativas que se le dejaron a los cónsules fueron
presidir los altos cuerpos del Estado, convocar el Senado y mandar los ejércitos. Tercero, las leyes sacras establecieron tribunos que podían en todos instantes refrenar a los patricios, y no impedían solamente las injurias particulares, sino también las generales. Cuarto, aumentando la influencia de los plebeyos en las decisiones públicas. El pueblo romano estaba dividido de tres maneras, por centurias, por curias y por tribus, y cuando daba sus votos, se reunía y votaba de una de estas tres maneras. En las centurias, los patricios, los ricos y el senado tenían casi toda la autoridad. En las curias tenían menos, en las tribus casi ninguna. La influencia electoral de los patricios era mayor o menor, según que el pueblo formará de una o de otra manera. Todo el pueblo estaba dividido en 193 centurias, 27, que tenían cada una un voto. Los patricios y primates formaban las 98 centurias, el resto de los ciudadanos estaba repartido en las 95 restantes. Por consiguiente, los patricios eran los dueños del sufragio cuando se votaba por centurias. No tenían los patricios tanta ventaja en la división por curias, 28, pero tenían alguna. Había que consultar a los auspicios, dependientes de los patricios, y no podía presentarse al pueblo ninguna proposición que hubiera sido presentada antes al Senado y aprobada por un Senado consulto. Pero en la división por tribus no había consultor de auspicios ni del Senado, y los patricios no eran admitidos en ellas. El pueblo procuró siempre celebrar por curias los comicios que se acostumbraba celebrar por centurias, y por tribus los que se efectuaban por curias. Así fue la influencia pasando poco a poco de los patricios a los plebeyos. 26. Véase Tito Livio, década primera, libro 4:27. Véase Tito Livio, libro I. Véase Dionisio de Halicarnaso, libros IV y 7. 28. Dionisio de Halicarnaso, libro 9, página 598. Y cuando los plebeyos alcanzaron el derecho de juzgar a los patricios, lo que empezó en la cuestión de Coriolano, quisieron juzgarlos reuniéndose por tribus, no por centurias, y luego, al concederse al pueblo el derecho de desempeñar las nuevas magistraturas, tribunicias y edilicias, obtuvo el mismo pueblo que, para nombrarlas, se celebraran las asambleas por curias. Por último, cuando se hubo afirmado su poder, consiguió que todos los nombramientos se hicieran por una asamblea por tribus. Capítulo 15. De cómo, en el estado floreciente de la República, Roma perdió su libertad. En el fuego de las disputas entre los patricios y la plebe, pidieron los plebeyos que se les dieran leyes fijas para que los juicios no obedecieran a la voluntad caprichosa de un poder arbitrario. Después de bastante resistencia, el Senado consistió. Para formular, con la aquiescencia del Senado, las leyes que se pedían fueron designados los decemviros. Se suspendió el nombramiento de todos los magistrados. Al principio se creyó que debía darse gran poder a los decemviros, puesto que habían de dar leyes a gentes casi incompatibles unas con otras. Suspendida la elección de la magistratura, no se eligió más que administradores de la República. Estos se encontraron, pues, en posesión del poder consular y el poder tribunicio. El primero les daba derecho a reunir el Senado, el segundo los embestía de la facultad de convocar al pueblo, pero no convocaron al pueblo ni al Senado. 10 hombres nada reunían los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo, el judicial. Roma se vio sometida a una tiranía tan dura, tan cruel como la de Tarquino. Cuando Tarquino ejercía sus vejaciones, se indignaba Roma del poder que aquel había usurpado. Cuando las cometieron los decemviros, Roma se asombró del poder que había dado ella misma. Pero ¿qué sistema de tiranía era aquel producido por gentes que habían obtenido el poder político y militar por su conocimiento de los asuntos civiles y que, en aquellas circunstancias, necesitan en el interior de la cobardía de los ciudadanos para que se dejaran gobernar, y en exterior de su bravura para que las defendieran? El espectáculo de la muerte de Virginia inmolada por su padre al pudor y a la libertad, hizo que el poder de los decemviros se desvaneciera. Cada cual se sintió libre, por haber sido ofendido cada cual. Todo el mundo se declaró ciudadano, porque todo el mundo se sentía padre. El Senado y pueblo recuperaron una libertad que había sido confiada a unos tiranos ridículos. El pueblo romano, más que ninguno se impresionaba,
se conmovía por los espectáculos. El del cuerpo ensangrentado de Lucrecia puso término a la monarquía. El deudor que, lleno de heridas, se presentó en la plaza fue lo bastante para hacer cambiar la forma de la república. La inmolación de Virginia hizo que los decemviros fuesen expulsados. Para hacer que se condenara a Manlio, fue preciso que se le quitara al pueblo la vista del Capitolio. La toga ensangrentada de César volvió a sumir a Roma en la servidumbre. Capítulo 16. Del poder legislativo en la República Romana. No había derechos que disputarse en el gobierno de los decemviros, pero al renacer la libertad, las rivalidades se reprodujeron, mientras los nobles conservaron algunos privilegios, los plebeyos se los disputaron. Si los plebeyos se hubieran contentado con privar a los patricios de sus privilegios, el mal no hubiera sido muy grave, pero hasta en su calidad de ciudadanos llegaron a ofenderlos. Cuando el pueblo se reunía por curias, o por centurias, concurrían senadores, patricios y plebeyos. En las discusiones lograron los plebeyos que ellos solos pudieran hacer leyes, a las que se dio el nombre de plebiscitos. 29. Los comicios en que se hacían las leyes plebiscitarias se celebraban por tribus, y comicios por tribus se llamaban. Así hubo casos en que los patricios, 30, no tuvieron parte en el poder legislativo, como la tenía el último de los plebeyos, quedaron sometidos al poder legislativo, como la tenía el último de los plebeyos, quedaron sometidos al poder legislativo de otro cuerpo del Estado. Fue un delirio de la libertad. El pueblo, para establecer la democracia, faltaba a los principios mismos de la democracia. Con un poder tan exorbitante de la plebe parece que hubiera debido desaparecer la autoridad del Senado. No fue así. Roma tenía instituciones admirables, dos principalmente, la que daba al pueblo el poder legislativo y la que lo limitaba. Los censores, y antes de ellos los cónsules, creaban cada 5 años los cuerpos de la nación, los renovaban. Puede decirse que legislaban sobre el cuerpo que tenía el poder de legislar. Tiberio Graco censor, dice Cicerón, transfirió los libertos a las tribus de la ciudad, no por el vigor de su elocuencia, sino con una palabra, con un gesto, y si no lo hubiera hecho, esta república que con tanto trabajo sostenemos hoy, ya no la tendríamos. 29. Dionisio de Halicarnaso, libro 11, página 725-30. En virtud de las leyes sacras, pudieron los plebeyos, solo, celebrar plebiscitos, en asambleas. ¿De qué los nobles eran excluidos? Dionisio de Halicarnaso. Por leyes posteriores a la expulsión de los decemviros, los patricios quedaban sometidos a los plebeyos, aunque no habían dado su voto. Tito Livio. La ley que excluía de todo poder a los patricios, fue confirmada por la de Publio Filo, dictador, el año 416 de Roma. T.L. Por otra parte, el Senado tenía poder para arrancar, digámoslo así, la república de las manos del pueblo, nombrando un dictador, ante el cual bajaba la cabeza el pueblo soberano y enmudecían las leyes. 31. Capítulo 17. Del poder ejecutivo en la misma república. Si el pueblo fue celoso de su poder legislativo, no lo fue tanto de su poder ejecutivo. Se lo dejó casi entero al Senado y a los cónsules, no reservándose más que el derecho de elegir los magistrados y el de confirmar los actos del Senado y de los generales. Roma, cuya pasión era mandar, cuya ambición era dominarlo todo, que siempre había sido usurpadora y lo era todavía, se hallaba continuamente mezclada en difíciles empresas. O sus enemigos conspiraban contra ella, o ella conspiraba contra sus enemigos. Obligaba a conducirse con valor heroico al mismo tiempo que con prudencia exquisita, el estado de cosas exigía que el Senado tuviera la dirección de todo. El pueblo le disputaba al Senado el poder legislativo, porque era celoso de su libertad, no le disputaba el poder ejecutivo porque era celoso de su gloria. Era tan grande la parte que se tomaba el Senado con el poder ejecutivo, que, según Polibio, todos los extranjeros tenían a Roma por una aristocracia. El Senado disponía de los caudales públicos, era el árbitro de las alianzas y negociaciones exteriores, decidía de la guerra y de la paz y, a estos efectos, dirigía a los cónsules, fijaba el número de tropas romanas y de las tropas aliadas. Daba las provincias y los ejércitos a los cónsules y a los pretores, y al año de mando podía sustituirlos.
concedía los honores del triunfo, enviaba embajadores y recibía embajadas, nombraba reyes, los apremiaba, los castigaba, los juzgaba, les daba o les quitaba el título de aliados del pueblo romano. Los cónsules hacían las levas de tropas que debían seguirles a la guerra, mandaban los ejércitos terrestres o marítimos, disponían de los aliados, ejercían en las provincias toda la autoridad de la República, daban la paz a los pueblos vencidos, les imponían condiciones, o los sometían a las que quisieran imponerles el Senado. 31. Entre ellas, las que permitían al pueblo reclamar contra las órdenes de todos los magistrados. En los primeros tiempos, cuando el pueblo tomaba alguna parte en los asuntos de la guerra y de la paz, ejercía más su poder legislativo que su poder ejecutivo. Casi no hacía más que ratificar lo que habían hecho los reyes, y andando en tiempo, los cónsules o el Senado. Lejos de ser el pueblo árbitro de la guerra, vemos que a menudo la emprendían los cónsules o el Senado a pesar de la oposición de los tribunos. Pero en la embriaguez de las prosperidades aumentó su poder ejecutivo. Él mismo creó los tribunos para las legiones, 32, que antes eran nombrados por los generales, y poco antes de la primera guerra púnica, se arrogó el derecho de declarar la guerra él solo. 33. Capítulo 18. Del poder judicial en el gobierno de Roma. El poder de juzgar se le dio al pueblo, al Senado, a los magistrados, a ciertos jueces. Conviene ver cómo fue distribuido. Empiezo por los asuntos civiles. Extinguidos los reyes, juzgaron los cónsules, como después de los cónsules juzgaron los pretores. Servio Tulio se había despojado de la jurisdicción en materia civil. Los cónsules no la ejercían tampoco, salvo casos raros, 34, que por esa razón fueron llamados extraordinarios. Se contentaron con nombrar los jueces y formar los tribunales que debían juzgar. El pretor formaba cada año una lista, 35, de los que él escogía para la función de jueces durante el año de su magistratura. De aquella lista, se tomaba, para cada proceso, el número suficiente de jurados. Es casi lo mismo que ahora se practica en Inglaterra. Y lo más favorable a la libertad, era que el pretor designaba los jueces con el consentimiento de los interesados. 36. El gran número de recusaciones que pueden hacerse hoy en Inglaterra, son para las partes una equivalente garantía. Los jueces designados entre los inclusos en la lista no decidían más que en las cuestiones de hecho. Las de derecho, que exigen alguna mayor capacidad, se llevaban al tribunal de los centumviros. 37. 32. El año 444 de Roma. Pareciendo peligrosa la guerra contra Perseo, ordenada fue la suspensión de esta ley por un senado consulto. El pueblo consintió. Véase Tito Livio, quinta década, libro 42. 33. Se lo arrancó al senado, dice Freinchemius. 34. La justicia extraordinaria de los tribunos fue lo que más contribuyó a que se les aborreciera. Dionisio de Halicarnaso, libro 11. 35. Album Judiclum. 36. En las leyes Servilia, Cornelia y otras puede verse de qué modo se procedía a la designación de los jurados, a menudo por elección, a veces por sorteo, o bien combinando el sorteo con la elección. 37. Otros magistrados, los decemviros, presidían las deliberaciones del jurado. Los reyes se habían reservado la jurisdicción en materia criminal, lo mismo hicieron los cónsules. A consecuencia de esta autoridad, el cónsul Bruto hizo morir a sus hijos y a todos los conjurados por los tarquinos. Era un poder exorbitante. Los cónsules ya tenían el poder militar, y lo ejercían a veces en cuestiones de orden cívico. Sus procedimientos, despojados de las formas de la justicia, más que juicios eran actos de violencia. Estas violencias consulares dieron motivo para que se hiciera la ley Valeria, que concedía al pueblo el derecho de apelación contra todas las disposiciones de los cónsules cuando amenazaban la vida de un ciudadano cualquiera. Desde entonces ya no pudieron los cónsules imponer una pena capital a un ciudadano romano sin la voluntad del pueblo. 38. Así vemos, en la primera conjuración para restablecer a los tarquinos, que el cónsul Bruto juzga a los culpables, pero en la segunda se convoca al Senado y a los comicios para que juzguen. 39. Las leyes sacras, así se las llamó, dieron tribunos a la plebe, los que formaron un cuerpo que al principio tuvo inmensas pretensiones.
Tan excesivo fue en los plebeyos el atrevimiento en el pedir como en el Senado la facilidad en conceder. La ley Valeria permitía que se apelara al pueblo, es decir, al pueblo compuesto de senadores patricios y plebeyos. Los plebeyos entendían que el pueblo eran ellos solos, y establecieron que ante ellos solamente se apelara. En breve se planteó la cuestión de si los plebeyos podían juzgar a un patricio, disputa que surgió por una reclamación de Coriolano. Acusado este por los tributos para que fuera juzgado por el pueblo, sostuvo el acusado, contra el espíritu de la ley Valeria, que siendo patricio no podía ser juzgado más que por los cónsules, y contra el espíritu de la misma ley pretendían por su parte los plebeyos que debía ser juzgado por ellos solos. Y ellos le juzgaron. La ley de las 12 tablas modificó esto. Ordenó que no podría sentenciarse a muerte a un ciudadano si no lo acordaba el pueblo. 40. Así los plebeyos, o lo que es lo mismo, los comicios por tribus, ya no pudieron juzgar otros delitos que aquellos cuya pena no podía pasar de una multa pecuniaria. Se necesitaba de una ley para infligir una pena capital. Para imponer una pena pecuniaria bastaba un plebiscito. Esta disposición de la ley de las 12 tablas fue sapientísima. Estableció una conciliación admirable del cuerpo de plebeyos y el Senado. Como la competencia de los unos y de los otros dependía de la gravedad de la pena y de la índole del delito, fue preciso que se concertaran ambos cuerpos. La ley Valeria acabó con lo que en Roma quedaba del régimen antiguo, con todo lo que se asemejaba al gobierno de los monarcas griegos de los tiempos heroicos. Los cónsules se encontraron sin poder para castigar los crímenes. 38. Quoniam decapite civis Romani in lusu populi Romani, non erat permissum consulibus jusdicere. Pomponio, 39. Dionisio de Alicarnaso, libro 5, página 322. 40. En los comicios por centurias. En estos comicios fue juzgado Manilo Capitolino, Tito Livio, década primera, libro 6, aunque todos los crímenes sean públicos, es menester distinguir los que interesan más a los particulares entre sí, de los que interesan más al Estado en sus relaciones con un ciudadano. Los primeros son crímenes privados, los otros son crímenes públicos. El pueblo juzgó los crímenes de carácter público. Respecto a los privados, nombró para cada delincuencia una comisión particular que designara un cuestor para formar el proceso. Este cuestor solía ser uno de los magistrados, algunas veces era un particular que el pueblo escogía. Se llamaba cuestor del parricidio. De él se hace mención en la citada ley de las 12 tablas. El cuestor nombraba un juez y éste sacaba por sorteo los demás jueces que formaban el tribunal. 41. Bueno es que aquí hagamos observar la parte que tomaba el Senado en el nombramiento del cuestor, para que se vea cómo los poderes estaban en esto equilibrados. Algunas veces el Senado hacía elegir un dictador que designaba un cuestor. 42. Otras veces ordenaba que un tribuno convocara al pueblo para que lo nombrara. 43. Por último, otras veces nombraba el pueblo un magistrado para que informara el Senado respecto a determinado crimen y le propusiera el nombramiento de un cuestor, como sucedió en la causa de Lucio Escipión, según puede verse en Tito Livio. 44. El año 604 de Roma se declararon permanentes algunas de estas comisiones. 45. Se dividió poco a poco la materia criminal en diversas partes, a las que se dio el nombre de cuestiones perpetuas. Para cada una de ellas hubo un pretor, al que se le daba por un año la facultad de juzgar los crímenes correspondientes. Después de juzgarlos se iba a gobernar su provincia. En Cartago, el Senado de los Cientos se componía de jueces vitalicios, 46, pero en Roma, los pretores lo eran por un año y los jueces ni por un año siquiera, puesto que se les nombraba para cada proceso. Ya hemos dicho en el capítulo 6 lo favorable que es a la libertad en ciertos gobiernos, esta disposición. Los jueces pertenecen a la orden de senadores, de la cual salían. Así fue hasta el tiempo de los Gracos. Tiberio Graco hizo ordenar que se les tomara en la orden de los séquites, cambio tan considerable que el tribuno se alabó de haber, con tal medida, cortado los nervios a la orden de senadores. 41. Véase un fragmento de Ulpiano que contiene otro de la ley Cornelia. Puede verse en la colación de las leyes mosaicas y romanas, título I, de sicarlos y homicidas.
42. Esto sucedía cuando los crímenes se habían cometido en Italia, donde el Senado tenía la principal inspección. Véase Tito Livio, primera década, sobre la conjuración de Capua. 43. Así ocurrió cuando el proceso por la muerte de Postumio, el año 340 de Roma. Véase Tito Livio. 44. Libro 8. La causa de Lucio Escipión fue juzgada el año 567 de Roma. 45. Cicerón 46. Esto se prueba por Tito Livio, quien dice en el libro 33 que Aníbal estableció la magistratura anual. Conviene hacer notar que los tres poderes pueden estar muy bien distribuidos respecto a la libertad de la Constitución, aunque lo estén menos bien respecto a la libertad del ciudadano. En Roma, donde el pueblo tenía la mayor parte del poder legislativo, una parte del poder ejecutivo, y otra del de juzgar, era una gran potencia que se hacía necesario equilibrar por otra. Es cierto que el Senado tenía también una parte del poder ejecutivo y alguna intervención en el legislativo. 47, pero esto no bastaba para neutralizar, digámoslo así, la omnipotencia del pueblo. Era preciso que tuviera participación en el poder judicial, y la tuvo cuando los jueces fueron elegidos entre los senadores. En cuanto los gracos les quitaron a los senadores el poder de juzgar, ya no pudo el Senado resistir al pueblo. Minaron la libertad constitucional por favorecer la libertad individual, pero esta se perdió con aquella. Resultaron de esto males infinitos. Se cambió la Constitución en un tiempo que, por el fuego de las discordias civiles, apenas había Constitución. Los equites no fueron ya la orden intermedia que unía el pueblo al Senado, y quedó rota la cadena de la Constitución. Hasta había razones particulares que debían impedir la intervención en los juicios de los equites. La Constitución de Roma estaba fundada en este principio, que debían ser soldados los que tenían bastantes bienes para responder de su conducta. Los más ricos formaban la caballería de las legiones. Pero acrecentada la dignidad de estos equites, no quisieron servir más que en aquella milicia y fue necesario reclutar otra caballería. Mario admitió en las legiones toda clase de gentes y se perdió la república. 48. Además, los equites eran ávidos y explotaban la república. Sembraban desgracias en las desgracias, hacían brotar necesidades públicas de las mismas necesidades públicas. Lejos de dar a aquella la facultad de juzgar, hubiera debido tenérsela sin cesar a la vista de los jueces. Digámoslo en alabanza de las antiguas leyes francesas, estas consideran a los hombres de negocios con tanta desconfianza como a los enemigos. Cuando en Roma fueron jueces los negociantes, se acabó la virtud, desapareció la policía, no hubo equidad ni leyes ni magistratura ni magistrados. De esto encontramos una pintura ingenua en varios fragmentos de Diodoro de Sicilia y de Dion. Mucio Escévola, dice Diodoro, quiso que se volviera a las antiguas costumbres y que viviera cada uno con integridad. Sus predecesores habían constituido una sociedad con los tratantes, que eran a la sazón jueces en Roma, y que habían llevado a las provincias todos los crímenes imaginables. Pero Escévola contuvo a los republicanos y puso presos a los que pervertían a los demás. 47. Los senados consultos tenían fuerza por un año, aunque no los confirmara el pueblo. Dionisio de Halicarnaso, libro 9, página 595 y libro 11, página 735. 48. Capite censos plerosque, Salustio, guerra de Juguria. Dion nos dice, 49, que Publio Rutilio, su lugarteniente, fue acusado de haber admitido dádivas y que se le condenó a una multa. Inmediatamente hizo entrega de sus bienes, de cuanto poseía, y así quedó probada su inocencia, pues tenía mucho menos de lo que le acusaban de haber robado y recibido, y presentó sus títulos de propiedad. No quiso vivir entre aquella gente enredadora y se alejó de la ciudad. Los italianos, dice también Diodoro, compraban en Sicilia cuadrillas de esclavos que les labraran sus tierras y cuidaran sus rebaños, pero les negaban el sustento. 50. Los infelices no tenían más remedio que robar en los caminos, armados de lanzas, vestidos de pieles y rodeados de canes tan hambrientos como ellos mismos. Toda la provincia fue devastada y los hijos del país no podían decirse dueños de lo suyo fuera del recinto de las ciudades.
No había ni procónsul ni pretor que pudiera ni siquiera oponerse a tal desorden, ni que se atreviera a castigar a unos esclavos que pertenecían a los que en Roma juzgaban. 51. Esta fue, a pesar de todo, una de las causas de la guerra de los esclavos. No diré más que una cosa, una profesión que no tiene ni puede tener más fin que el lucro, una profesión que siempre pide y a la que nunca se le pide nada, una profesión insensible, sorda, inexorable, que acaba con las riquezas y empobrece a la miseria misma, no debía tener en Roma el derecho de juzgar. Capítulo 19. Del gobierno de las provincias romanas. Dicho queda cómo fueron distribuidos los tres poderes en la ciudad, pero en las provincias fue otra cosa. La libertad en el centro, la tiranía en las extremidades. Mientras Roma no dominó más que en Italia, se gobernaron los pueblos como repúblicas confederadas, conservando cada uno sus propias leyes. Pero cuando llegó más lejos sus conquistas, cuando el Senado no pudo velar inmediatamente sobre las provincias, cuando los magistrados que residían en Roma tuvieron desde allí que gobernar al imperio, fue necesario enviar pretores y procónsules. Cesó entonces la armonía de los tres poderes. Los enviados a las provincias lejanas, tenían en sus manos cada uno más poderes que todas las magistraturas romanas. 49. Fragmento de Dion, Lib. 36, en la colección de Constantino Porfirogenetes de las virtudes y de los vicios. 50. Extracto de las virtudes y los vicios. 51. Penes quos Romaetum judicis erant, ad que ex esciri ordine solerent sortilo judices eligi. In causa practorum et proconsolorum, quibus, post administratam provinciam, dais dicta erat. ¿Qué digo? Tenían el poder del Senado, todo el del pueblo. 52. Eran gobernantes despóticos y ejercían los tres poderes. Si me atreviera diría que eran los bajáes de la República. Ya hemos dicho en otra parte, 53, que los mismos ciudadanos en la República, por la naturaleza de las cosas, tenían los empleos civiles y militares. Esto hace que una república conquistadora no puede llevar su forma de gobierno a países conquistados ni aplicar en ellos su constitución. En efecto, el magistrado que envía para gobernar, teniendo el poder ejecutivo, civil y militar, necesariamente ha de tener también el poder legislativo, porque, ¿quién legislaría sin él? Y ha de tener también el poder de juzgar, porque, sin él, ¿quién juzgaría con independencia? Es indispensable que el gobernador enviado por la República, tenga los tres poderes, y así fue en las provincias romanas. Una monarquía puede más fácilmente llevar sus instituciones a la tierra conquistada, porque los funcionarios que envía tienen los unos el poder ejecutivo civil, los otros el poder ejecutivo militar, lo cual no produce necesariamente el despotismo. Era un privilegio de gran consecuencia para un ciudadano romano el de no ser juzgado más que por el pueblo. Sin esto hubiera estado en las provincias al poder arbitrario de un procónsul o de un pretor. La ciudad no sentía la gobernación tiránica ejercida solamente sobre las naciones sometidas. Así pues, en el mundo romano, como en la Cedemonia, los libres eran extremadamente libres y los esclavos extremadamente esclavizados. Mientras pagaron tributos, los ciudadanos vieron que se les imponían con equidad. Se observaban las reglas de Servio Tulio, que había distribuido los ciudadanos en 6 clases por orden de sus riquezas, y fijándole a cada uno su parte del impuesto en proporción a la parte que el gobierno tenía. De aquí la satisfacción de todos, unos soportaban lo grande del tribuno porque los engrandecía, otros se consolaban de su pequeñez porque pagaban poco. Había otra cosa admirable, que la división de Servio Tulio, siendo por decirlo así, el principio fundamental de la Constitución, ocurría que la equidad en el reparto de impuestos dependía del principio fundamental del gobierno, y solo podía desaparecer con el gobierno. Pero mientras la ciudad pagaba los tributos sin esfuerzo, o no pagaba ningunos, 54, las provincias eran saqueadas por los agentes de la República. Ya hemos hablado de sus vejaciones que llenan muchas páginas de la historia. 52. Daban sus edictos al entrar en las provincias que iban a gobernar. 53. Libro 5, cap. 19, de esta misma obra. Véanse también los libros 2, 3, IV y V 54. Después de las conquistas de Macedonia cesaron en Roma los tributos.
He aquí la causa de que la fuerza de las provincias no aumentara la fuerza de la República. Al contrario, la debilitó. He aquí también lo que hizo que las provincias mirasen el fin de la libertad de Roma como el comienzo de su propia libertad. 55. Capítulo XX. Fin de este libro. Quisiera examinar, en todos los gobiernos moderados que conocemos, cuál es la distribución de los tres poderes, para calcular por ella el grado de libertad que cabe en cada uno. Pero no debo agotar el tema de tal suerte que no le deje nada al lector. Lo importante no es hacerle leer, sino pensar. 55. Acerca de las rapiñas de los procónsules, mencionadas por Mitrídates, léanse las oraciones contra Verres. En cuanto a las calumnias de los tribunales, sabido es que motivaron en Germania una sublevación. Libro de UODSIMO. De las leyes que forman la libertad política en su relación con el ciudadano. Capítulo primero. Idea de este libro. No es bastante el haber tratado de la libertad política en lo que respecta a la Constitución, es necesario hacerla ver en lo que se refiere al ciudadano. Ya he dicho en cuanto a los primero, que la determina cierta distribución armónica de los tres poderes. En cuanto a lo segundo, hay que mirarla desde otro punto de vista. Consiste en la seguridad o en la opinión que se tenga de la seguridad. Puede suceder que la Constitución sea libre y que el ciudadano no lo sea, o que siendo libre el ciudadano no lo sea la Constitución. En tales casos, la Constitución será libre de derecho y no de hecho, el ciudadano libre de hecho y no de derecho. Solamente la disposición de las leyes y principalmente de las fundamentales, forma la libertad en lo referente a la Constitución. Pero en lo que se refiere al ciudadano, pueden engendrarla ejemplos recibidos, tradiciones, costumbres y favorecerlas ciertas leyes civiles, como en este libro hemos de ver. Además, como en la mayoría de los estados la libertad más cohibida, más